Dicen que el silencio del bosque esconde muchas cosas. La mía empezó en una cabaña en medio de la nada, donde el silencio es más fuerte que las palabras y las líneas entre el amor, la soledad y el deseo se difuminan de forma extraña. No tenía ni idea de que una simple escapada se convertiría en un momento que nunca podré deshacer ni olvidar. Fui esposa y madre a los 39 años, pero ninguna de las dos se sentía como la otra. Con cada año que pasaba, mi marido, Cyril, se había ido distanciando más de mí. Estaba ocupado en el trabajo y, cuando llegaba a casa, usaba su portátil o miraba la televisión. Eso me dejaba a cargo de nuestro hijo, Jason, y de mí misma. No había ni una relación ni una chispa. Solo había una coexistencia tranquila que me hacía sentir que no era importante. Las cosas no siempre fueron así. Recuerdo muy claramente los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Cyril me sorprendía con notas escritas a mano en mi bolso o me llevaba a pasar fines de semana de diversión y amor. Sentí que esos recuerdos eran de otra vida, escondidos bajo una carga de deberes y negligencia que trabajé tan duro para recuperar. Los sentimientos que teníamos antes de las cenas a la luz de las velas, la ropa interior nueva y las conversaciones emotivas se encontraron con un rechazo cortés o falta de atención. Se me hizo viejo intentarlo. ¿Por qué intentar acercarse cuando la persona que te importa parece tan lejana? No me sorprendió que Cyril me dijera que llevara a Jason a la casa familiar durante el fin de semana. Continuó, sin apartar la mirada de su teléfono. Será bueno para ti también. Estos días no han pasado mucho tiempo juntos. Estaba bastante segura de que no se uniría a nosotros después de todo. Pero se ofreció. Siempre se le ocurría una excusa o un objetivo importante que tenía que cumplir. ¿No se siente así toda mujer? Esa soledad dolorosa y vacía que surge de comprender que no eres una prioridad sino una idea de último momento. Aún así estuve de acuerdo. Tal vez estaba demasiado cansada para decir algo. Una parte de mí tal vez esperaba encontrar algo que había perdido, aunque no sabía qué era. Las cosas cotidianas no sucedieron en los días previos al viaje, pero había una mayor sensación de expectativa silenciosa en el aire de lo habitual. En los últimos años, Jason había sido distante. No era el chico que se arrastraba a mi cama después de una pesadilla o me rogaba que mirara sus programas favoritos con él cuando tenía 17 años. Se estaba convirtiendo en un hombre de hombros anchos, voz más fuerte y una confianza tranquila que me hacía sentir incómoda. A veces intentaba conocerlo mejor preguntándole sobre sus amigos de la escuela e incluso sus pasatiempos. Pero la mayoría de las veces, solo respondía con una palabra. Pronto era viernes por la tarde. Noté lo independiente que se había vuelto Jason. Mientras cargábamos el auto, se movía con cuidado y facilidad, llevaba las bolsas grandes y las ponía en el maletero sin mi ayuda. Fue un gran cambio con respecto al adolescente torpe que tropezaba con sus propias cosas mientras traía las compras. No pude evitar sentirme orgullosa de lo que había hecho y triste al mismo tiempo. ¿Era esto lo que significaba ser madre? ¿Ver a tu hijo crecer y convertirse en alguien a quien ni siquiera reconoces? Aunque el viaje a la cabaña fue normal, había una ansiedad que no podía ubicar en una conversación trivial. Le pregunté sobre la escuela, sus amigos y lo que había planeado para el fin de semana. Entonces, ¿qué tan emocionada estás por el viaje? ¿Un descanso de la escuela y todo eso? Le pregunté mientras lo miraba. Se encogió de hombros y miró hacia la carretera. Supongo que sí. Oh, solo nosotros. Me tomó por sorpresa la forma en que lo dijo. ¿Estabas interesada? ¿Te estabas divirtiendo? Lo rechacé, pero sus palabras seguían volviendo a mí y se convirtieron en parte de mis pensamientos. Tan pronto como vi la forma familiar de la casa, sentí una ola de nostalgia invadirme. Este lugar solía ser mi refugio seguro, un lugar donde Cyril y yo podíamos escapar durante los primeros años de nuestro matrimonio. Hace mucho tiempo, la cabaña estaba llena de risas, secretos compartidos susurrados alrededor del fuego y noches que terminaban con sábanas enredadas. Pero ahora se sentía vacía, como mi conexión con Cyril. Me desperté cuando escuché la voz de Jason. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», respondí rápidamente mientras fingía sonreír. Estaba pensando en cuánto tiempo ha pasado desde que llegamos aquí. Él asintió con una expresión difícil de leer. «Sí,
Ha pasado un tiempo. Tan pronto como entramos, el sonido de los escalones del porche crujiendo trajo de vuelta muchos recuerdos. Dentro, el aire era frío y olía levemente a humo y pino. Jessen comenzó a limpiar el auto de una manera tranquila y metódica. Lo observé de cerca y tomé nota de cómo actuaba ahora que era más grande y más seguro de sí mismo. La verdad me golpeó como un shock. No era el niño pequeño que recordaba. Más tarde esa noche, nos sentamos junto a la chimenea donde las llamas proyectaban sombras móviles en las paredes. Me serví una copa de vino. El color rojo profundo y suave me calentó. ¿Quieres un poco?, pregunté medio en broma porque sabía que diría que no. Me sorprendí cuando se detuvo y negó con la cabeza. Estoy bien, gracias. Me miró durante más tiempo del que pensé que lo haría. No podía entender que estaba mal con su mirada. ¿Te admiraban? ¿Interesados? Mientras me movía en mi asiento, me di cuenta de lo silenciosa que se había vuelto la cabina. Solo se escuchaba el sonido del fuego entre nosotros. Me dije a mí misma en voz baja, has crecido mucho. Él sonrió y sus ojos nunca dejaron los míos. Creo que sí. ¿Y tú? No te pareces a la mayoría de las mamás, ¿verdad? Me sorprendió la declaración. Me reí de una manera extraña mientras mis mejillas ardían. ¿Qué significa eso realmente? Se encogió de hombros con una expresión difícil de leer. ¿Es solo que te ves diferente y más joven? No sabía qué decir. ¿Estaba tratando de hacerme sentir bien o era algo más? Pensé que la cabaña estaba más tranquila de lo normal. Esa noche, cuando estaba en la cama, seguí repasando una y otra vez en mi mente lo que habíamos dicho. ¿Me lo estaba inventando o algo cambió entre nosotros? Miré las vigas de madera sobre mí. La luz de la luna que brillaba a través de la ventana suavizaba los bordes de las vigas que eran muy ásperos. En mi mente, imágenes del pasado y lo desconocido del presente se mezclaron, lo que me hizo sentir tensa y preocupada. ¿Alguna vez vuelves a pensar en lo que creías saber sobre alguien? ¿Quieres saber si hay algo obvio que te has estado perdiendo? No podía deshacerme del pensamiento de que este fin de semana haría que todo fuera diferente. Cuando me quedé dormida, el fuego se estaba apagando y los últimos leños casi habían desaparecido. Me aventuré afuera, en medio del frío intenso, para buscar más leña. Mientras llevaba los pesados troncos de regreso al interior, el aire frío me mordió la cara. La madera era pesada y, después de llevarla a la cabaña, me dolía el cuello como nunca antes. Mientras me quedaba allí de pie y me acariciaba la zona lastimada, podía sentir el dolor de estar sola en cada músculo. Mamá, parece que te duele. Estoy aquí para ayudar. Jessen habló y el tono de su voz cambió para ser más profundo. Era extraño lo rápido que había crecido, como se había convertido en el hombre que vi parado frente a mí, dando sus manos en una cabaña donde éramos las únicas 2 personas en kilómetros. No confiaba en mi propia voz, así que asentí. El viejo y crujiente sofá me hizo alejarme de él y levantarme el cabello para que pudiera alcanzar mi cuello. Cuando me tocó por primera vez, fue suave. La forma en que alisó cuidadosamente los nudos hizo que mi corazón deseara lo que faltaba en mi vida. Luego siguió tocándola con caricias lentas y deliberadas que se sentían demasiado cercanas para hacer un masaje. Debería haberle dicho que parara. Cuando sentí el calor de su aliento en mi cuello y vi que su respiración había cambiado un poco, debí haber dicho algo. No lo hice, aunque me moría de ganas de que me tocasen, de sentir que seguía siendo atractiva y deseada. Y Jessen, mi hijo, me estaba dando algo que mi pareja no me había hecho en años. Cuando bajó las manos, sentí una oleada de calor por todo mi cuerpo. Era una mezcla de vergüenza y deseo. Pasó los dedos por la zona entre mis omóplatos y me arqueé un poco para sentir su tacto porque quería más. ¿Estaba mal que me sintiera así por mi hijo? ¿Estaba tan sola que convertía mis deseos en algo que no podía tener? ¿Eso se siente mejor? Su voz era baja, casi como un susurro, como si pudiera sentir la línea que estábamos recorriendo. Pude decir, sí, gracias, con un poco de dificultad. Quería terminar allí y acabar con esto. Pero no lo hice. No pude. Más tarde esa noche, la casa estaba tan silenciosa que solo se escuchaba el viento de afuera.
Mientras buscaba más madera, no podía dejar de pensar en el toque de Jason y tropecé y caí en el hielo. Hacía frío y me dolía cuando me caí porque me resbalé. Jason llegó de inmediato. Me agarró de los brazos y me llevó de nuevo al calor de la casa. «Mamá, estás herida». Su preocupación era clara. Pasó las manos por mi cuerpo para asegurarse de que no me lastimara. Cuando tocó mi pierna magullada por la caída, me dolió de nuevo. Me hizo sentarme, pero esta vez en el borde del sofá. Sus manos suaves frotaban mi pierna rígida, pero sus ojos habían cambiado, mostrando un deseo que me hizo sentir lo mismo que me sentía por estar sola. Pasó los dedos por mi pierna. Sabía que debía detenerlo, pero mi cuerpo me decía que necesitaba el toque. Cuando su mirada pasó de mi pierna a mis ojos, hubo una pregunta tácita entre nosotros. No me moví. En cambio, lo miré. ¿Era solo una preocupación o estaba pasando algo más? Ambos sabíamos que era peligroso. El fuego arrojaba sombras oscuras sobre su rostro, lo que lo hacía parecer mayor y más varonil. Fue entonces cuando la cabaña se sintió como un mundo alejado de todo lo que conocía, de todas las reglas y leyes. Su toque ya no solo arreglaba las cosas. También exploraba y hacía reclamos. Cuando levantó las manos, pude sentir que mi corazón latía rápido y que mi respiración se atascaba en mi boca. ¿Realmente quería esto? ¿Es este el toque que no tenía antes? ¿Cuán cerca quería estar en mi fría cama de casada? La cabaña era nuestro pequeño mundo, y no éramos solo una madre y su hijo. Éramos dos personas solitarias que se sentían atraídas por una fuerte necesidad de estar cerca y cálidas. Con cada toque de sus manos, las líneas entre nosotros se volvían menos claras hasta que me di cuenta de que me estaba inclinando hacia él y mi cuerpo reaccionaba de formas extrañas a su toque. ¿Alguna vez has estado tan desesperada por conectar con otras personas? ¿Quieres amor, así que alguna vez has hecho algo mal? La suave luz del amanecer brilló a través de la ventana de la cabaña cuando me desperté durante la noche. La tormenta había pasado, dejando atrás una capa fresca de nieve que cubría el suelo afuera. Debería haber sido hermoso, tranquilo y hasta relajante, pero tenía un nudo en el estómago. Al principio no hice nada más que mirar fijamente el vidrio esmerilado. Tenía muchos pensamientos y sentimientos que no estaba segura de qué eran ni cómo describirlos. La habitación estaba fría a pesar de que el fuego de la chimenea llevaba mucho tiempo apagado. El peso de la culpa era todo lo que podía sentir en mi pecho. ¿Qué pasó anoche? Aunque no quería pensar en ello, el recuerdo se quedó ahí, burlándose de mí. Cada mirada rápida y cada palabra susurrada era demasiado. A pesar de esto, no hay suficiente información para entender. El sonido de algo moviéndose detrás de mí interrumpió mi hilo de pensamientos. El crujido del sofá cama me recordó que no estábamos realmente solos. Cuando Jason se levantó, cerré los ojos y fingí seguir durmiendo para no tener que enfrentarlo, pero no dijo nada. Lo escuché levantarse y caminar por la casa, pero no pude distinguir sus pasos. Finalmente me levanté y me puse la manta sobre los hombros. Estaba en el mostrador preparando una sartén y huevos cuando miré. «Buenos días», dije, con la voz quebrada. Levantó la mirada rápidamente, pero no se podía leer su rostro. «Buenos días», respondió, y luego volvió a su trabajo. Había mucho de lo que no se dijo en el aire entre nosotros. No me miró, pero la forma en que se movía era deliberada, casi exacta. No estaba segura de si estaba tratando de evitarme o simplemente no sabía qué decir. «¿Estás preparando el desayuno?», pregunté, desesperada por romper el silencio. «Sí», dijo simplemente. Pensé que deberíamos comer antes de empacar. Era algo tan normal de decir, tan mundano, y sin embargo parecía que había algo más debajo de sus palabras. O tal vez solo lo estaba imaginando. Mientras rompía los huevos y los batía, lo observé por un rato. La forma en que se movían sus manos parecía desincronizada con el estrés en la habitación. Parecía diferente esta mañana. Estaba más tranquilo y tenía más control. «¿Quieres ayuda?», pregunté. Volteó la cabeza. «Lo entiendo». Español estuvo casi en silencio mientras comíamos. El único sonido era el tintineo de la cuchara contra los platos de vez en cuando.
Traté de apartar la mirada de mi comida, pero sabía que me estaba mirando con una mirada profunda y pesada. Jason. Empecé a decir algo, pero no sabía cómo terminar. ¿Qué voy a decir? No respondió. En cambio, me dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento y luego se dio la vuelta. Cuando terminó el desayuno, comenzamos a empacar para llevar los artículos pesados al auto. Jason se movió rápido y con cuidado. Me quedé adentro, ordenando y tratando de calmar mi mente acelerada. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando Cyril regresara? ¿Cómo se suponía que debía actuar con normalidad cuando no me sentía así? La casa estaba en silencio cuando Cyril llegó a última hora de la tarde. Su voz alegre rompió el silencio. Entró y pisoteó la nieve de sus botas. Parece que la tormenta no te dejó demasiado varada, dijo. Traté de sonreír y dije, apenas, anoche hubo mucha nieve. Durante el breve beso en la mejilla, mostró toda su amabilidad y encanto, pero todo estaba vacío, como una máscara a través de la cual no podía ver. ¿Qué pensaste de la cabaña? ¿Podéis vivir sin wifi? Hizo una broma mientras nos miraba a Jason y a mí. Jason se encogió de hombros y mantuvo su rostro inexpresivo. Estaba bien y tranquilo. Había tensión en la habitación, pero Cyril no parecía notarlo. Tal vez estaba demasiado emocionado consigo mismo como para importarle. Comenzó a descargar sus cosas mientras hablaba sobre el viaje del que acababa de regresar y lo que tenía planeado para la próxima semana. No me estaba funcionando concentrarme en lo que estaba diciendo y anclarme en el hecho de que vivíamos juntos. Jason me miró con los ojos fijos en mí, esperando. Sentí que cada mirada era una pregunta que no podía responder. Oye, Jason, comentó Cyril, poniendo su mano sobre el hombro de su hijo. Gracias por ayudar a tu mamá mientras yo estaba fuera. Eres un buen chico. Jason se echó hacia atrás cuando su padre lo tocó y su mandíbula se tensó un poco. Está bien, dijo, pero su voz se cortó. Cyril no pareció notarlo, pero yo sí. Me dolía el pecho de maneras que no podía explicar. Cuando Cyril se quedó dormido a mi lado esa noche, me quedé despierto y miré al techo. Aunque estaba oscuro en la habitación, mis pensamientos eran todo lo contrario. ¿Por qué hice eso? ¿Qué dejé que sucediera? Lo que iba a hacer a continuación era aún más importante. No vinieron. Y no estaba seguro de cuándo lo harían. Al recordarlo, desearía poder decir que fue un accidente y que dejamos todo en esa casa. Pero, ¿cuál es la verdad? Ese fin de semana lo cambió todo. Y he estado lidiando con las repercusiones desde entonces. Necesito saber si alguna vez te has visto atrapado por tus propios impulsos. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si, al mirar a alguien a quien no deberías, tu reacción pudiera ayudarme a descubrir cómo salir de este lío en el que estamos?